Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de principios fundamentales de las fracciones. Por lo general se manejan tres principios fundamentales para las fracciones que se pueden aplicar tanto en fracciones aritméticas como en fracciones algebraicas. Cuando se aplican en fracciones algebraicas, bueno, pues es muy útil cuando tú vayas a derivar o vayas a hacer integrales, bueno, pues ahí lo vas a aplicar. Este video es a petición de un suscriptor colombiano. Reciban un fuerte saludo de parte mía, todo el pueblo hermoso de Colombia. Vamos a empezar. El primer principio fundamental nos dice que si multiplicas el numerador de una fracción, aquí tengo una fracción, si tú lo multiplicas, vamos a multiplicarlo por 2, esto ¿a qué nos va a dar igual? A 6/5. Equivale a que la fracción queda multiplicada por 2. ¿Sí? Si tú multiplicas, voy a borrar todos los demás ejemplos. Ahorita los vuelvo a escribir. Entonces, si tú multiplicas esta fracción por 2, va a quedar exactamente igual que si multiplicaras el numerador. Te lo explico. Todo entero, lo voy a poner más grande, todo entero lo podemos convertir en una fracción. ¿Cómo? Dividiéndolo entre 1. Así que si lo dividimos entre 1, acuérdate que la multiplicación de fracciones es numerador por numerador y denominador por denominador. Así que numerador por numerador, denominador por denominador y queda exactamente lo mismo. Entonces, si tú multiplicas el numerador por un número, equivale a multiplicar la fracción por ese número. Es lo que nos dice la primera parte del primer principio. Ahora, si tú divides el numerador entre un número, vamos a dividirlo entre... Bueno, aquí vamos a poner un número que se pueda dividir exactamente. Vamos a poner el que tenía allá, que eran 4/9. Vamos a dividir entre el numerador entre un número, bueno, vamos a dividirlo entre 2. Esto equivale a dividir la fracción entre 2. ¿Cómo quedaría aquí dividido el 4 entre 2? Bueno, nos queda 2/9. Así que si tú la fracción la divides entre 2, ¿cómo se divide? Bueno, pues haciéndolo cruzado, el entero lo divides entre 1 y vamos a hacerlo nuevamente cruzado. La división, acuérdate que es cruzada, 4/18. 4 por 1, 4 y 9 por 2, 18. Como esta fracción se puede simplificar, la simplificamos y nos queda exactamente lo mismo. Entonces, primer principio, si el numerador lo multiplicas por un número, equivale a multiplicar la fracción por ese número. Si tú divides el numerador entre un número, equivale a dividir toda la fracción entre ese número. Es lo que nos dice el primer principio fundamental de las fracciones. Vámonos con el segundo. Voy a usar exactamente las mismas fracciones, no importa. Entonces, el segundo principio dice que si tú multiplicas el denominador por un número, vamos a multiplicarlo por 2, equivale a dividir la fracción entre 2, ¿sí? Entonces, esto nos dará 3/10. Entonces, equivale a dividir la fracción entre 2. Entonces, ahora la vamos a dividir entre 2. Acuérdate que el entero lo vamos a dividir entre 1 para convertirlo en fracción y multiplicamos cruzado y nos quedan los 3/10. Bien, ahora, si tú divides el denominador
entre un número, vamos a dividirlo entre 3 para que nos dé exacto, nos quedará 4 tercios. Equivale a multiplicar la fracción por ese número. En este caso va a ser 3. Lo vamos a dividir entre 1 para convertirlo a una fracción. Y multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador. Y vamos a tener 12 novenos. 12 novenos, bueno, pues es una fracción que se puede simplificar. Le vamos a sacar tercera y va a quedar 4 tercios, que es lo que tenemos exactamente aquí. Entonces, segundo principio, si multiplicas el denominador por un número, equivale a dividir la fracción entre ese número. Si divides el denominador entre un número, equivale a multiplicar la fracción por ese número. Y ese es el segundo principio. Y el tercero y último principio es más simple. Dice que si tú multiplicas o divides, multiplicas y divides la fracción por un mismo número, te va a quedar exactamente lo mismo. Entonces, vamos a multiplicar por 3, tanto numerador como denominador, y nos va a dar 9 sobre 24, ¿sí? Simplificas la fracción porque tiene tercera y te va a quedar 3 octavos. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues es bien simple, mira. 3 tercios, pues es igual a la unidad. Y si tú multiplicas la fracción por 1, bueno, pues obtienes la misma fracción. Entonces, si tú multiplicas y divides entre lo mismo, bueno, equivale a que estás multiplicando por la unidad, así que la fracción queda exactamente igual. Estos son los 3 principios. En la cajita de descripción del video te los voy a escribir textualmente para que te quede más claro esta explicación. Y reciban un fuerte abrazo de mi parte, el hermoso pueblo de Colombia. Y muchas gracias por su atención.